¿Puedo comer contigo? La voz era tan suave que casi se perdió entre el murmullo elegante del restaurante, el sonido de las copas chocando, las conversaciones en voz baja y un bolero suave que parecía envolverlo todo en una burbuja de lujo distante. Hasta que esa pregunta atravesó el aire como una flecha directa al corazón. El empresario levantó lentamente la mirada. Ahí, frente a él, con las manitas entrelazadas a la altura del pecho y los ojos grandes, llenos de una mezcla de esperanza y miedo, estaba una niña de la calle. Su vestido rosa estaba un poco arrugado, sus chanclitas gastadas, su cabello castaño, enredado por el viento de Polanco. Pero sus ojos tenían algo que el empresario no pudo ignorar. En la mesa había un plato de guachinango a la talla, cuidadosamente decorado. Una copa de vino blanco brillaba bajo las luces doradas del jardín. Todo era perfecto, todo estaba en su lugar, excepto esa niña. Y durante unos segundos que parecieron eternos, nadie respiró. Detrás del empresario, una pareja elegante abrió los ojos con asombro. Otra mujer se llevó la mano a la boca, como si estuviera presenciando algo prohibido. Un hombre murmuró algo sobre la seguridad. El ambiente se tensó, pero el empresario no miraba a nadie más, solo a ella. La niña volvió a hablar, casi en un susurro. «No he comido hoy, pero prometo no molestar». El silencio se hizo más pesado que el oro, y en ese instante algo se movió dentro del empresario, algo que llevaba años dormido. Pero lo que él aún no sabía era que esa simple pregunta lo obligaría a enfrentar una verdad que había evitado toda su vida. Y lo que esa niña cargaba consigo cambiaría su destino para siempre. Si esta historia ya tocó algo en tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ninguna historia que transforme tu manera de ver el mundo. Y antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Queremos conocerte. El empresario volvió a mirar su plato, luego miró a la niña y en lugar de llamar al mesero, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Hizo su silla ligeramente para atrás. «Siéntate», dijo en voz baja. La niña no se movió al principio, parecía no creerlo. «¿De verdad?», preguntó. «Sí, pero primero dime tu nombre». «Sofía». El empresario, Miguel Cervantes, sintió una presión extraña en el pecho. Ese nombre tenía ecos del pasado, ecos que había intentado silenciar durante años. Sofía se sentó con cuidado, como si temiera que en cualquier momento alguien cambiara de opinión. Sus manos eran pequeñas, un poco sucias, pero temblaban más de nervios que de frío. El mesero se acercó rápidamente. «Señor Cervantes, esto no es apropiado». Miguel levantó una mano sin mirarlo. «Tráigale un plato igual al mío». El murmullo alrededor aumentó. Algunos miraban con desaprobación, otros con curiosidad morbosa, algunos con genuina sorpresa. Pero Miguel no le quitaba los ojos de encima a la niña. «¿Dónde están tus papás?», preguntó con tono serio. Sofía bajó la mirada. «No tengo papá y mi mamá está enferma». Esa frase golpeó más fuerte que cualquier crítica social. Miguel sintió un nudo en la garganta. No era culpa. No era lástima, era reconocimiento, porque en aquellos ojos había algo que le resultaba familiar, una mezcla de orgullo y hambre, de dignidad y necesidad. «¿Cuántos años tienes?» «5». «5». Exactamente la misma edad que tendría su hija, si no hubiera permitido que el orgullo destruyera su relación. Años atrás, el pensamiento apareció sin permiso. Miguel había construido imperios, había cerrado negocios millonarios sin titubear, había despedido ejecutivos sin pestañear, pero en ese momento no sabía qué hacer con una niña que solo quería compartir una mesa. El plato llegó. Sofía lo miró como si fuera un tesoro, pero no empezó a comer de inmediato. Miró primero a Miguel. «¿Estás seguro de que puedo?» Miguel asintió, y cuando ella dio el primer bocado,
sucedió algo inesperado. No fue la escena, no fueron las miradas ajenas, no fue el gesto de caridad. Fue la manera en que ella cerró los ojos al probar la comida, como si fuera el mejor regalo del mundo, como si no estuviera acostumbrada a eso, como si cada bocado fuera un milagro. Y Miguel sintió algo que no había sentido en años: vergüenza, no por tener dinero, sino por nunca haber mirado más allá de sus propios muros. ¿Siempre comes aquí?, preguntó él. Sophie negó con la cabeza. Solo cuando alguien me deja estar cerca. A veces me voy antes de que me corran. Miguel apretó los labios. ¿Y hoy? ¿Por qué te acercaste a mí? La niña dudó. Lo miró fijamente. Porque te parecías a alguien que conocí. El corazón de Miguel dio un vuelco. ¿A quién? A mi papá, susurró ella. El mundo pareció detenerse. En otra mesa, alguien dejó caer un tenedor. Miguel sintió que el aire se volvía más denso. «¿Tu papá está...?» «No sé», respondió Sophie con una sinceridad que dolía. «Mamá dice que se fue cuando yo era bebé, pero yo creo que algún día va a volver». Miguel desvió la mirada por un segundo, no porque no quisiera verla, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, temía que alguien lo estuviera viendo por dentro. «¿Y si no vuelve?», preguntó casi en un susurro. Sophie se encogió de hombros con una mezcla de inocencia y madurez forzada. «Entonces voy a aprender a ser valiente sola». Esa frase atravesó a Miguel como un espejo, porque él había aprendido a ser fuerte pero no valiente. La diferencia era enorme. Fuerte era cerrar el corazón, valiente era abrirlo, y en ese instante Miguel comenzó a sospechar que esa niña no había llegado a su mesa por casualidad. Había algo más, algo que aún no entendía, pero que pronto lo obligaría a enfrentar el pasado que había enterrado bajo contratos, viajes y silencio. Sophie continuó comiendo despacio, con educación. No devoraba, no pedía más, solo agradecía con los ojos. Y Miguel sintió que cada segundo a su lado desmontaba una parte de la armadura que había construido durante años. Sin embargo, lo que él aún no sabía era que alguien, no muy lejos de ahí, observaba la escena con lágrimas contenidas, y esa persona conocía un secreto que lo cambiaría todo, porque aquella niña no había elegido esa mesa por casualidad. Y aquella noche no sería una cena cualquiera, sería el comienzo de una verdad que Miguel jamás imaginó escuchar. Sophie terminó el primer plato con una delicadeza que no encajaba con la vida que parecía llevar. No dejó nada. No pidió más. Solo tomó un pequeño sorbo de agua y miró a Miguel como si estuviera agradeciendo algo mucho más grande que la comida. Miguel no estaba acostumbrado a ese tipo de miradas. Estaba acostumbrado a miradas interesadas, a miradas calculadoras, a miradas que evaluaban cuánto podían obtener de él. Pero esta no, esta era una mirada limpia, una mirada que no pedía dinero, solo presencia. «¿Tu mamá sabe que estás aquí?», preguntó Miguel tratando de mantener la voz firme. Sophie negó suavemente con la cabeza. «Está descansando. Cuando se despierta, le duele mucho el pecho y se cansa». Miguel sintió una presión incómoda en el estómago. «¿Está enferma?», la niña asintió. «Dice que es algo en el corazón, pero yo creo que es tristeza». Esa respuesta no era propia de una niña de 5 años. Miguel dejó de respirar por un segundo. Tristeza. Esa palabra le resultaba demasiado conocida. Había visto tristeza en el rostro de la mujer que una vez lo amó. Había visto tristeza cuando decidió priorizar contratos sobre cumpleaños. Había visto tristeza el día que escuchó la palabra separación, pero había decidido no mirar atrás. Miguel había convertido el dolor en productividad, el abandono en ambición, la culpa en expansión empresarial. Y ahora una niña frente a él hablaba de la tristeza como si fuera una enfermedad física. «¿Dónde viven?»,
preguntó con cautela. Señaló hacia la avenida principal. En un cuartito pequeño. Mamá dice que es temporal. Temporal. Miguel conocía bien esa palabra. Muchas veces había dicho que su ausencia era temporal, que sus viajes eran temporales, que su distancia era temporal, pero los años no eran temporales, las heridas tampoco. El restaurante seguía en silencio. Algunos comensales fingían no mirar, pero nadie era indiferente. Miguel notó que una mujer al fondo los observaba con atención. No era una mirada curiosa, era una mirada intensa, como si estuviera esperando algo. ¿Tu mamá trabaja?, preguntó él. Sophie dudó. Antes sí, ahora no puede mucho. Miguel empezó a sentir que cada respuesta abría una puerta que prefería mantener cerrada. ¿Y cómo comen? Sophie lo miró con una honestidad brutal. A veces comemos, a veces no. La frase cayó como una sentencia. Miguel tenía inversiones en 3 países, cuentas que crecían incluso mientras dormía, propiedades que ni siquiera visitaba. Y frente a él estaba una niña que medía su vida en a veces. A veces comemos, a veces no. Por primera vez en años, Miguel sintió que el éxito no llenaba ningún vacío real. ¿Por qué te acercaste justo a mi mesa?, preguntó con suavidad. Sophie lo miró fijamente. Porque estaba solo. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. Miguel miró a su alrededor. Había gente, había ruido, había lujo. Pero sí, estaba solo. Y cuando alguien está solo, continuó Sophie, necesita compañía. Esa niña no pedía comida, no pedía dinero, no pedía caridad. Estaba ofreciendo algo, presencia. Miguel bajó la mirada. Recordó noches en hoteles de 5 estrellas, donde el silencio era más ruidoso que cualquier ciudad. Recordó mesas largas, con ejecutivos donde nadie hablaba de nada real. Recordó el eco de su propia casa vacía y entendió algo incómodo. Había construido una vida rodeado de gente, pero sin nadie. ¿Te da miedo estar sola?, preguntó él. Sophie negó con la cabeza. No, cuando pienso que mi papá puede estar en algún lugar pensando en mí. Miguel sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Lo extrañas?, preguntó. Sophie asintió. Aunque no lo conozco. Sí, esa frase fue como un espejo despiadado, porque Miguel sabía lo que era ser extrañado por alguien a quien él había decidido no ver. Sabía lo que era que una hija preguntara por qué papá no estaba. Sabía lo que era escuchar excusas y elegir el trabajo. El pasado comenzó a tocar a la puerta de su conciencia, pero él aún no sabía que esa puerta estaba a punto de abrirse por completo. De repente, Sophie hizo algo inesperado. Extendió su pequeña mano hacia la de Miguel. Gracias por dejarme sentar contigo. El contacto fue mínimo, pero suficiente. Miguel no recordaba la última vez que alguien tomó su mano sin esperar algo a cambio. No recordaba la última vez que sintió ternura sin estrategia. En ese instante, el mesero volvió, incómodo. «Señor Cervantes, el gerente quiere hablar con usted». Miguel levantó la mirada. «Dígale que estoy ocupado». El mesero titubeó. «Es sobre la niña». Miguel se levantó lentamente. El restaurante se quedó en silencio de nuevo. «La niña está conmigo», dijo con firmeza, «y nadie la va a correr». Fue la primera vez en mucho tiempo que defendió algo que no generaba ganancias. Sophie lo miraba como si estuviera viendo a un héroe, y eso lo incomodó porque sabía que no lo era, al menos no todavía. «¿Tu mamá sabe que estás buscando a tu papá?», preguntó él, retomando la conversación. Sophie bajó la mirada. «Mamá dice que no debemos molestar a quien no quiere quedarse». Esa frase fue un golpe directo, porque Miguel había sido exactamente eso, alguien que no quiso quedarse. «Pero yo creo», continuó, «que a veces las personas se van porque tienen miedo». Miguel sintió que algo se partía por dentro. Miedo, sí. Él había tenido miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de fracasar.
Miedo de perder el control, miedo de amar más de lo que su orgullo permitía, y por miedo había perdido más de lo que jamás admitiría en voz alta. ¿Y crees que tu papá tiene miedo?, preguntó. Sophie lo miró con una sabiduría que no correspondía a su edad. Sí, pero algún día será valiente. Miguel no pudo sostenerle la mirada, porque en ese momento entendió que la niña no estaba hablando solo de su padre, estaba hablando de él. Pero todavía había algo más, algo que no encajaba, algo en los ojos de Sophie, en la forma en que lo miraba, en la manera en que parecía reconocerlo. Y entonces sucedió algo que lo dejó completamente inmóvil. Al otro lado del restaurante, aquella mujer que los observaba comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos eran firmes, su mirada intensa, sus ojos húmedos. Sophie la vio primero y su expresión cambió. ¡Mamá! Miguel sintió que el mundo giraba un poco más despacio. La mujer se detuvo a pocos pasos. No parecía sorprendida, parecía decidida. Miguel levantó la mirada hacia ella y algo dentro de su memoria se encendió. Había visto esos ojos antes, había escuchado esa voz en otro tiempo, había sentido esas manos temblar por su ausencia, pero no podía ser, no después de tantos años. La mujer respiró profundamente. «No sabía que algún día te encontraría así», dijo con voz contenida. Miguel sintió que el pasado que había enterrado con tanto esfuerzo acababa de sentarse frente a él en forma de verdad. Y lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre esa niña y sobre sí mismo. El restaurante parecía haber dejado de existir. El sonido de los cubiertos, la música suave, las conversaciones elegantes, todo quedó suspendido en una especie de silencio invisible. Cuando la madre de Sophie se detuvo frente a la mesa, Miguel sintió que el corazón le latía en el pecho con una fuerza que no conocía en años. La mujer no usaba maquillaje llamativo ni ropa cara. Su vestido era sencillo, su cabello recogido de manera práctica, pero sus ojos, esos ojos no habían cambiado. Eran los mismos que una vez lo miraron, con amor incondicional, los mismos que le pidieron que se quedara, los mismos que se llenaron de lágrimas el día que él decidió marcharse. Lo observó sin odio, sin gritos, sin reproches inmediatos, solo con una tristeza madura, como quien ya ha llorado todo lo que podía llorar. «No sabía que el destino sería tan irónico», dijo finalmente. Miguel no respondió. Sophie miraba de uno a otro, sin entender completamente la tensión, pero percibiendo que algo importante estaba sucediendo. «Mamá, me dejó sentarme», dijo la niña con orgullo inocente. La mujer asintió. «Lo vi». Miguel sintió que las piezas comenzaban a encajar, pero se negaba a aceptar lo que su intuición ya gritaba. «¿Nos conocemos?», preguntó él, aunque en el fondo sabía la respuesta. La mujer lo miró fijamente. «Más de lo que imaginas». El aire se volvió más denso. Miguel se levantó lentamente. Su mente viajó hacia atrás, a una etapa que había decidido borrar, a un departamento pequeño donde el amor era más grande que el dinero, a promesas hechas sin abogados, a una mujer que creyó en él cuando no tenía nada. Pero él sí tenía algo: ambición. Y cuando la ambición comenzó a crecer, la distancia también creció. «No puede ser», murmuró finalmente. La mujer sostuvo su mirada. «Sí puede». Sophie los observaba con curiosidad. «Mamá, ¿lo conoces?». La mujer respiró hondo antes de responder. «Sí, hija». Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El pasado no estaba tocando a la puerta. El pasado estaba sentado frente a él. «Yo intenté hablar», comenzó, pero las palabras no le salían. La mujer dio un paso más cerca. «Te fuiste sin mirar atrás», dijo con voz firme pero controlada. «Dijiste que era temporal, dijiste que necesitabas crecer, dijiste que volverías cuando todo estuviera estable,
Miguel cerró los ojos un instante. Cada frase era un eco de decisiones que había justificado durante años. Y mientras tú crecías, continuó ella, yo aprendía a sobrevivir. El restaurante seguía en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Sophie miraba a su madre, luego a Miguel. ¿Es él?, preguntó con un hilo de voz. La mujer no respondió de inmediato. Miró a Miguel directamente a los ojos. «Díselo tú». Ese desafío fue más poderoso que cualquier acusación. Miguel sintió que el orgullo, esa armadura que lo había protegido tanto tiempo, comenzaba a romperse. Miró a Sophie, a esos ojos, a esa forma de inclinar la cabeza, a esa expresión cuando sonreía tímidamente. Había algo innegable, algo que ya no podía ignorar. «Yo no sabía», susurró. La mujer no levantó la voz. «No preguntaste». Esa frase fue más dolorosa que cualquier grito, porque era verdad. Él no preguntó, no llamó, no volvió, no investigó, no quiso saber. Había elegido la comodidad de la ignorancia. «¡Mamá!». Sophie tiró suavemente de su vestido. «¿Es él, mi papá?». El tiempo se detuvo. Miguel sintió que el corazón le latía en los oídos. La mujer se arrodilló frente a la niña. «Sí, hija». La palabra cayó como una sentencia definitiva. Sophie miró a Miguel con una mezcla de sorpresa, ilusión y confusión. De verdad, Miguel no pudo sostenerle la mirada, porque esa palabra lo obligaba a asumir algo que había evitado durante 5 años: responsabilidad. No era solo un empresario exitoso, no era solo un hombre poderoso, era padre, y no había estado presente. Sophie dio un pequeño paso hacia él. «Entonces, ¿por qué no estabas aquí?». La pregunta no cargaba reproche, cargaba inocencia, pero esa inocencia era más devastadora que cualquier acusación adulta. Miguel sintió que algo se rompía dentro de su pecho, porque no tenía una respuesta que pudiera darle a una niña de 5 años. No podía hablar de ambición, no podía hablar de contratos, no podía explicar el orgullo herido, solo podía admitir una verdad incómoda. «Porque fui un cobarde». La mujer lo miró, sorprendida por la honestidad. Sophie frunció ligeramente el ceño. «Pero yo dije que algún día mi papá sería valiente». Miguel sintió que los ojos se le humedecían por primera vez en años. «Tienes razón», dijo con voz quebrada, «y estoy tratando de empezar ahora». La mujer se cruzó de brazos. «Tratar no borra 5 años». «Lo sé». Era la primera vez que no intentaba justificarse. No culpó al destino, no culpó al trabajo, no culpó a nadie más. Asumió. El silencio fue profundo. Sophie miró a su madre, luego a Miguel. «Entonces, ¿ya no estoy sola?». Esa pregunta fue como una luz que atravesó la oscuridad. Miguel se agachó hasta quedar a su altura. «Nunca debiste haberlo estado». La mujer desvió la mirada por un momento, conteniendo emociones que había aprendido a reprimir. «Ella no sabe todo», dijo finalmente. «No sabe de las noches sin comida, no sabe de las consultas médicas que no pude pagar. No sabe que mi corazón no duele solo por enfermedad, sino por abandono». Miguel sintió que cada palabra era un espejo de sus decisiones. «¿Estás enferma?», preguntó con preocupación genuina. Ella asintió. «Necesito una cirugía, pero no vine a pedirte nada». Esa frase lo golpeó aún más fuerte. No había exigencia, no había manipulación, solo verdad. «Yo no sabía nada», repitió él, aunque ya entendía que esa frase no lo absolvía. «No quisiste saber», corrigió ella suavemente. Sophie miraba el rostro de Miguel como si estuviera tratando de memorizar cada detalle. «¿Te pareces a mí?», dijo con una pequeña sonrisa. Miguel sintió que esa afirmación era un regalo y una responsabilidad al mismo tiempo. El restaurante comenzaba lentamente a recuperar el sonido, pero su mesa seguía siendo un mundo aparte. «¿Dónde viven?», preguntó él.
La mujer dudó. El orgullo todavía existía. «No quiero tu lástima». «No es lástima», respondió él con firmeza. «Es responsabilidad». La diferencia era enorme. La mujer lo estudió con atención. No buscaba dinero, buscaba verdad. «Si vas a entrar en su vida», dijo finalmente, «no puedes hacerlo como quien firma un contrato. No puedes aparecer hoy y desaparecer mañana». Miguel sintió el peso de cada palabra porque sabía que esa era su tendencia. «No quiero desaparecer otra vez», dijo con honestidad. Sophie tomó su mano de nuevo. «Entonces quédate». 3 palabras tan simples, tan poderosas. Miguel comprendió que aquella noche no era casualidad, no era caridad, no era coincidencia, era una confrontación. El destino no lo había llevado a esa mesa para que pagara una cena, lo había llevado para que pagara una deuda emocional. Pero aún había algo más, algo que la mujer todavía no había dicho, algo que aún estaba guardado. Y cuando esa última verdad saliera a la luz, Miguel tendría que decidir si estaba dispuesto a perder su orgullo o a perderlo todo otra vez. Porque la verdadera prueba no sería reconocer a su hija, sería demostrar que podía ser el padre que ella merecía. Y esa decisión estaba a punto de llegar. Salieron del restaurante bajo miradas curiosas. Algunos susurraban, otros observaban con juicio. Pero Miguel no miró a nadie más. Caminaba al lado de Sophie, consciente de cada paso. La niña tomó su mano sin pedir permiso, y esa naturalidad lo conmovió. No había resentimiento en ella, no había reproche, solo una apertura que él no sabía si merecía. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, el contraste se hizo evidente, el lujo quedó atrás. Las luces doradas se transformaron en postes que parpadeaban. El pavimento impecable dio paso a banquetas irregulares. Miguel sentía que cada paso lo alejaba de su zona de confort y lo acercaba a una verdad que no podía ignorar. Llegaron a un edificio antiguo, con la pintura descascarada y ventanas que contaban historias de resistencia. «Aquí», dijo la madre. Subieron por unas escaleras estrechas. Sofía hablaba con entusiasmo. «Mamá hace una sopita de pollo deliciosa cuando puede, y me lee cuentos, aunque esté cansada, y dice que el corazón se cura con esperanza». Miguel tragó saliva. Aquella mujer no solo había criado a su hija sola, había protegido su inocencia. Entraron al pequeño departamento. Era modesto, pero estaba limpio, ordenado, cuidado. Había dibujos pegados en la pared, un pequeño sofá gastado, una mesita sencilla. Nada de lujos, pero había algo que él no tenía en su penthouse en Polanco: calidez. Miguel observó cada detalle como si estuviera evaluando una realidad que nunca quiso ver. «No es mucho», dijo la madre, anticipando el juicio. «Es suficiente para demostrar que luchaste», respondió él. Ella lo miró con sorpresa. Sophie corrió a un cajón y sacó un dibujo. «Mira», dijo emocionada, «lo hice para cuando mi papá volviera». Miguel sintió que el aire se detenía. Era un dibujo simple, 3 figuras tomadas de la mano, un sol brillante, una casita pequeña. Arriba, escrito con letras infantiles: «Mi familia». Miguel sintió que algo se quebraba por dentro. Había una familia dibujada, una familia que existía en la imaginación de su hija, pero que él había ignorado en la realidad. «Lo guardé», dijo Sophie, «porque sabía que algún día iba a pasar». Miguel no pudo hablar por unos segundos. La madre lo observaba, no buscando conmoverlo, sino buscando entender si él estaba comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. «Necesitas una cirugía», dijo él finalmente, volviendo a la conversación pendiente. Ella asintió. «Sí, y no es barata. Yo me encargo». Ella levantó la mano suavemente. «No quiero solo que pagues». Miguel la miró entendiendo lo que realmente pedía.
Quiero que estés en la sala de espera. Quiero que le expliques a tu hija por qué mamá va a entrar a cirugía. Quiero que, si algo sale mal, ella no se quede sola. Miguel sintió que cada palabra lo obligaba a dejar atrás su versión antigua. No podía resolver aquello con dinero, solo con un compromiso real. «Voy a estar», dijo. Ella lo sostuvo con la mirada. «Entonces, empieza ahora». Sophie se acercó y abrazó las piernas de Miguel. Un gesto espontáneo, natural, sin reservas. Él dudó un segundo y después la abrazó con torpeza. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero sabía que no quería soltarla. En ese pequeño departamento, lejos del lujo y de las cámaras, Miguel comprendió algo fundamental. El verdadero poder no era controlar mercados, era sostener manos pequeñas cuando el miedo aparecía. Pero aún había algo más, algo que la madre todavía no había dicho, un detalle que cambiaría por completo la forma en que él entendía el pasado. Ella se sentó lentamente en el sofá. «Hay algo que debes saber». Miguel la miró con atención. «Cuando salí del hospital, el día que ella nació, intenté llamarte». Miguel frunció el ceño. «Nunca recibí esa llamada». Ella asintió. «Lo sé, porque alguien bloqueó mi número». El silencio fue inmediato. «¿Qué quieres decir?» Ella respiró profundamente. «Tu asistente de entonces me dijo que no querías saber nada, que estabas concentrado en un negocio importante, que no debía insistir». Miguel sintió que la sangre se le helaba. Recordó vagamente aquella época. Una negociación crucial, un viaje internacional, una serie de filtros en el teléfono para evitar distracciones. «Yo nunca pedí eso», susurró. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Pero lo permitiste». Esa frase fue un golpe inesperado. No era solo una traición externa, era la consecuencia de su propio descuido. Había delegado tanto su vida que alguien más decidía qué noticias llegaban hasta él, y la más importante nunca llegó. Miguel sintió una mezcla de rabia y culpa. No podía culpar completamente a un tercero. Había construido una muralla alrededor de su tiempo, y esa muralla bloqueó lo que más importaba. «Necesito saberlo todo», dijo con firmeza. Ella asintió. «Entonces prepárate porque lo que viene no es cómodo». Miguel entendió que la verdadera historia apenas estaba comenzando. No era solo un reencuentro, no era solo una hija descubierta, era una cadena de decisiones mal tomadas, una serie de silencios, una vida paralela que creció sin él, y ahora tendría que decidir si estaba dispuesto a reconstruir desde los cimientos, porque amar no sería suficiente, tendría que demostrarlo, y la prueba apenas había comenzado. Los meses siguientes no fueron perfectos, no hubo una transformación mágica, no hubo una reconciliación instantánea, no hubo una vida de cuento de hadas. Hubo realidad, hubo adaptación, hubo conversaciones incómodas, hubo recuerdos que dolían, pero sobre todo, hubo presencia. La madre de Sophie, Ana María, se recuperó poco a poco. La cirugía había sido un éxito, pero el proceso exigía paciencia. Miguel reorganizó su vida sin anunciarlo públicamente. Redujo viajes, delegó funciones estratégicas, dejó de asistir a eventos que antes consideraba indispensables. Sus socios notaron el cambio, algunos se alejaron, otros se sorprendieron, unos pocos comenzaron a imitarlo. Porque cuando un líder cambia sus prioridades, algo se mueve a su alrededor. Pero el cambio más profundo no ocurrió en el mundo empresarial. Ocurrió en el pequeño departamento, donde cada tarde Sophie corría a la puerta cuando escuchaba sus pasos. «¡Llegó papá!». Esa frase se transformó en el sonido más valioso de su vida. Miguel aprendió cosas que nunca había considerado importantes. Aprendió que una tarea escolar puede ser más urgente que una junta,
que escuchar una historia repetida 5 veces tiene más impacto que una conferencia, que un abrazo espontáneo puede sanar años de distancia. Aprendió a estar sin agenda, a quedarse sin reloj, a escuchar sin interrumpir. Una tarde, mientras Sophie dibujaba en la mesa, levantó la mirada. ¿Te acuerdas de cuando me dejaste sentarme contigo en el restaurante? Miguel sonrió. Me acuerdo. Yo ya sabía que eras tú. Miguel inclinó la cabeza. ¿Cómo? Sophie se encogió de hombros con naturalidad infantil. Porque te veías triste. Y mamá dice que la gente triste a veces solo necesita que alguien la mire de verdad. Miguel sintió un nudo en la garganta. Durante años, nadie lo había mirado de verdad. Lo habían admirado, lo habían necesitado, lo habían respetado, pero no lo habían visto. Esa niña, sí. Y eso lo cambió todo. Con el tiempo, Miguel decidió algo más. No solo quería ayudar desde dentro de su hogar, quería transformar lo que había aprendido en algo más grande. Comenzó a financiar programas para padres ausentes. Creó espacios de orientación para hombres que habían priorizado el trabajo sobre la familia. Invirtió en clínicas públicas que atendieran a madres sin recursos, pero esta vez no lo hizo por imagen. No hubo entrevistas en la prensa, no hubo placas con su nombre, hubo acción silenciosa. Una noche, mientras los tres caminaban por el lago de Chapultepec, Sophie tomó la mano de ambos. Ahora sí, somos una familia de verdad. Ana María y Miguel se miraron. Había cicatrices, había historia, había errores, pero también había decisión. Sí, respondió él, porque ahora nos elegimos todos los días. Sophie sonrió, satisfecha. Miguel comprendió algo esencial. Ser padre no era un título, era una práctica diaria. No era un evento, era constancia. 2 años después, mientras guardaban cajas para mudarse a la Condesa, a un lugar no lujoso pero sí cómodo, Sophie encontró su dibujo antiguo, el de las 3 figuras tomadas de la mano. Lo sostuvo con orgullo. «Mira», dijo, «ahora sí está igual». Miguel observó el dibujo. La figura del padre ya no estaba distante, estaba en el centro, sosteniendo con firmeza ambas manos. «Gracias por creer en mí», le susurró él. Sophie frunció el ceño con ternura. «Yo no creí, yo sabía». Esa certeza infantil fue el mayor regalo que recibió. Años más tarde, cuando Sophie ya era más grande, una maestra le pidió que escribiera una redacción sobre la persona que más la había sorprendido en la vida. Sophie escribió: «Mi papá me sorprendió porque decidió quedarse». No habló de dinero, no habló de empresas, no habló de regalos, habló de presencia. Cuando Miguel leyó esas líneas, comprendió que su mayor legado no serían edificios ni inversiones. Sería esa frase: decidió quedarse. A veces creemos que el éxito se mide en lo que acumulamos, en lo que conquistamos, en lo que le mostramos al mundo. Pero la vida silenciosamente nos evalúa de otra manera. Pregunta: ¿estuviste cuando alguien te necesitó? ¿Elegiste quedarte cuando era incómodo? ¿Miraste de verdad a quienes te rodeaban? Miguel, el de esta historia, lo tenía todo, excepto lo más importante. Y fue una pregunta simple, hecha por una niña con hambre y esperanza, la que lo obligó a despertar. «Papá, ¿puedo comer contigo?» Esa pregunta no hablaba solo de comida, hablaba de compañía, de presencia, de amor. Porque al final no recordamos cuánto ganamos, recordamos quién estuvo. Si hoy tienes la oportunidad de quedarte, quédate. Si puedes llamar, llama. Si puedes escuchar, escucha. Porque el tiempo no vuelve, pero las decisiones sí pueden cambiar el futuro. Y a veces, el mayor acto de amor no es prometer, es quedarse. ¿Les gustó esta historia?
Díganos en los comentarios qué momento los emocionó más y desde dónde nos están viendo. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias llenas de emoción. Y si quieren seguirse emocionando, aquí en la pantalla tienen otra historia increíble que seguro los va a atrapar desde el inicio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.